Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. El segundo video de esta semana. Y hoy día voy a hacer un video un poco distinto. Va a ser menos homilético y menos devocional que los videos anteriores o los últimos videos que he ido subiendo al canal. Esta vez va a ser un poco más árido tal vez, va a ser un poco más de estudio. Y en realidad com- quiero iniciar a ver, este es el inicio de, del cumplimiento de un compromiso que adquirí porque un suscriptor del canal me pidió que hiciera un video acerca de Isaías capítulo 7. Y claro, lo voy a hacer ahora, pero no voy a agotar el tema en este video, voy a dejar tema para más adelante y voy a ir mezclando entonces videos que tienen que ver con el libro de Isaías, como este de acá, con los videos más devocionales, sobre todo de temas de la parashá que vayamos haciendo de semana en semana. Ok, entonces dicho eso, vamos a comenzar con Isaías. Ups, esto pasan los programas en vivo. Vamos a comenzar el eh, yendo al texto. Vamos a dejar esto por aquí. Y voy a comenzar no en el libro de Isaías, sino que voy a iniciar en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, porque toda la importancia y toda la controversia que hay en torno al capítulo 7 de Isaías es porque el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías es citado en el Evangelio de Mateo. Y Mateo dice así, vamos a leer desde un poco antes, desde el versículo eh, 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 o del versículo 22, supongo. En esta sección del capítulo 1 de Mateo, eh, Mateo está contando cómo un ángel se le apareció a María y le anunció que sería la madre de Jesús y que sería la madre del Mesías. Entonces, Mateo dice en el versículo 1 el versículo 22 del capítulo 1 dice así: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, este versículo es importante por dos cosas, porque aquí Mateo está refiriendo que el nacimiento de Jesús sería virginal, sería un nacimiento, o bien que la concepción de Jesús sería una concepción virginal, una virgen concebiría. Y además, el versículo tal como está traducido da a entender que el niño sería Dios en forma humana, ¿no? Encarnado. Entonces vamos a analizar este texto en Isaías y lo vamos a analizar desde el texto hebreo. Entonces vamos a ir a el texto de Isaías. Vamos al Isaías capítulo 7, versículo 14. El versículo dice así: Por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bien, eso es lo que traduce la Reina Valera 1960. Pero hay varias cosas que decir sobre este versículo y su traducción. Primero, la traducción virgen, la palabra virgen, es una mala traducción. En el, en el original hebreo, la palabra es alma. Y alma significa, déjenme ponerlo ahí, el, eh, en hebreo, alma significa muchacha. Además, en este diccionario colocan doncella y virgen porque es la forma como se traduce usualmente en castellano, en las Biblias en castellano. Pero el significado de, de alma es muchacha. De hecho, de hecho, el, si vamos al diccionario, vamos a ir un poquito a un diccionario, vamos a consultar en el diccionario, ahí está, aquí voy a abrir el diccionario en, 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 en español. Entonces alma significa muchacha, pero la palabra aquí nos dice que este alma es el femenino de una palabra que es, se los voy a mostrar ahora, que es elem. Y elem significa muchacho, un joven. Y alma es el femenino de eso, o sea, una muchacha, una joven, sin hacer ninguna referencia a su condición sexual, digamos. Sin hacer ninguna referencia. Elem es muchacho, un joven. Alma es una muchacha, una joven ya en suficientemente madura como para procrear, pero no hace referencia a si está casada, si es virgen, si ha tenido relaciones sexuales, nada de eso. Es simplemente una joven suficientemente madura como para procrear. Eso es lo que significa. Uf, eso es lo que significa alma. Por lo tanto, la traducción virgen no es un buen reflejo del texto hebreo. ¿Por qué entonces la Reina Valera aquí en Isaías 7:14 y en Mateo, y el propio Mateo, ¿no?, traduce como virgen? Bueno, porque cuando la, la Biblia hebrea fue traducida al griego, en el texto griego de Isaías 7:14, se usó la palabra partenos, que en griego significa virgen. Entonces fueron los traductores del hebreo al griego que malinterpretaron la palabra alma y la tradujeron como virgen, como partenos, como virgen. Pero el texto original hebreo no habla de una virgen, habla de una muchacha, de una mujer joven, pero suficientemente madura como para procrear. Ok. eh, ese es el problema principal de este versículo. Hay otras diferencias notables. Por ejemplo, ok, hay otras diferencias notables, pero para entender esas diferencias notables tenemos que entender
cuál es el propósito de este versículo. Y para entender el propósito, tenemos que ir al comienzo del capítulo 7, al versículo 1 y empezar a leer con cuidado. Dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo? Acaz era el rey de Judá, y Acaz era un pésimo rey en Judá, era un rey que la Biblia va a decir que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Mm? Así es que no era un rey piadoso, muy por el contrario, era un rey bastante impío. Y un buen día, el rey de Israel, acuérdense que en esta época Israel ya se había dividido en dos reinos: el reino del norte, que tenía el nombre del reino de Israel, o también ya a veces se llamaba Efraín, porque Efraín era la tribu principal que dominaba en el reino del norte, y en el sur estaba Judá. Y los reinos de Israel y de Judá no se llevaban muy bien, peleaban bastante. Y en esta ocasión, el rey de Israel, el rey del reino del norte, se va a aliar con el rey de Siria y van a ir a atacar a Judá. Y de hecho consiguen atacar, destruir y sitiar varias ciudades de Judá. Y esa noticia va a llegar al rey de Judá, a Acaz, y lo va a preocupar. Eso es lo que vamos a ver en continuación. Pero lo importante es que subieron contra Jerusalén. Estos dos reyes, el rey de Israel y el rey de Siria, atacaron Jerusalén, pero no pudieron tomarla, no pudieron destruirla. Pero eso aquí nos están haciendo spoiler, ¿ya? Eso es un spoiler. Entonces, el versículo 2. Y vino la nueva, o sea, vino la noticia a la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? La casa de David es la familia real. ¿Y quién era el rey? Aquí en Judá era Acaz. Entonces, cuando dice que vino la nueva a la casa de David, quiere decir que le están contando la noticia a Acaz, al rey de Judá. Entonces vino la noticia a la casa de David, a Acaz, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, o sea, Siria e Israel, el reino del norte, que también se conocía como Efraín, se han confederado, y se le estremeció el corazón. ¿A quién? Al rey Acaz. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Versículo 3. Qué dramática descripción, de hecho. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la vereda del lavador. Y dile, bueno, vamos a comentar esto de aquí. Primero, esta escena es muy particular porque recuerda a la escena del Éxodo cuando Moisés y Aarón van a encontrar al faraón cuando él estaba en el río. Entonces fíjense que aquí hay están todos los elementos. Dios manda a dos personas, a Isaías y a su hijo, y que vayan para que encuentren al rey en un lugar donde hay agua, en el acueducto del estanque. A Faraón fueron cuando él estaba en el río. Ok, entonces, para alguien que está acostumbrado con las historias bíblicas, esto va a encender luces, ¿no? Esto ya está retratando a Acaz como si fuese
Faraón, alguien que cierra su corazón delante de Dios. En fin. Ahora, ¿a quiénes manda Dios a hablar con el rey Acaz? Manda primero a Isaías. Isaías, eh, en hebreo se dice Yeshayahu. Yeshayahu significa Jehová salva o salvación de Jehová. Salvación de Jehová. Eso es lo que significa. Y lo manda con su hijo que tiene el lindo nombre de Shear Yashuv. ¿Qué significa Shear Yashuv? Un remanente. Shear es algo que resta, es lo que sobra. Un remanente. Un remanente volverá. Yashuv es volverá. De hecho, ustedes recordarán una palabra que yo uso mucho, que es la palabra teshuvah, que es el retorno a Dios, el volver a Dios. Entonces, Yashuv es volverá. Entonces, un remanente volverá. Entonces, ¿quién tiene que ir a hablar con Acaz? Tiene que ir la salvación de Dios y un remanente volverá. Fíjense, los nombres de las personas que van a hablar con el rey son un mensaje en sí mismo. Son un mensaje en sí mismo. ¿Y qué van a decir? Entonces el versículo 4 dice, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. O sea, no te preocupes con estos dos reyes que vienen a atacarte. No te preocupes. No va a haber problema. ¿Y cuál es la garantía de eso? Bueno, la garantía es que se lo está diciendo alguien que se llama Salvación de Dios, que está acompañado por su hijo que se llama Un remanente volverá. Los dos nombres hablan de salvación. ¿Ok? Ok, entonces esto es muy importante porque hay mensajes que se están transmitiendo a través de nombres. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. O sea, vamos, ataquemos Jerusalén y pongamos como un rey a alguien que pueda ser vasallo nuestro. ¿Ok? Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Por eso es que Isaías le dice al rey Acaz, quédate tranquilo, porque esta amenaza que está no se va a realizar, no van a prosperar en su intento, Dios te va a salvar. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí está profetizando la destrucción del reino del norte. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y vosotros si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El texto hebreo del final es un poco más complicado de traducir, una traducción más literal sería, si no creyereis, no seréis no seréis fieles. Si ustedes no creen, no van a ser fieles. Entonces también cuidado ustedes, porque si ustedes no creen en esto, tampoco van a ser fieles y por lo tanto tampoco van a pertenecer.
van a permanecer. Disculpen, ya son las 10 de la noche aquí, estoy medio cansado, pero así es que de repente digo tonteras. En fin, sigamos. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz. Fíjense que ahora el mensaje parece ir directamente a Acaz, aunque suponemos que es a través del profeta Isaías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea por abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová. Acaz era un rey incrédulo, era un rey impío, a él no le importaba a Dios. Y ahora que Dios le manda a decir a Acaz: mira, pide una señal, porque yo te voy a confirmar esto que he dicho, de que te voy a salvar, que no voy a dejar que Jerusalén sea destruida, y que no voy a dejar que la casa de David, la dinastía davídica, la dinastía de David, sea destruida. No voy a dejar que eso suceda. Yo te quiero dar una señal para confirmarte eso, así es que pídemela. Y él dice, él haciéndoselas de santo, ¿no? Dice, no, yo no voy a tentar a Dios. ¿Qué vas a tentar a Dios si es Dios el que te está diciendo que le pida una señal? Bueno, Acaz se rehúsa, pero Dios quiere darle una señal de confianza, así es que el versículo 13 es muy importante, dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Y aquí uno tiene que preguntarse, ¿por qué Isaías dice: oíd ahora, casa de David, y no dice: escucha ahora, rey Acaz? Primero, por dos cosas. Porque el mensaje está destinado a la casa de David. Dios no es que quiera salvar a Acaz, al impío Acaz. Lo que él quiere salvar es la dinastía davídica. Él quiere salvar a la casa de David. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con David y le dijo que nunca faltaría un rey en el trono de Jerusalén. Mientras Judá fuese independiente, no faltaría un rey de Judá en el trono de David. Entonces el mensaje no es solamente para Acaz, es para la dinastía davídica. Y seguramente aquí David no solamente le está hablando a Acaz, sino que está hablando fuerte para que lo escuche toda la corte, toda la corte del rey. Acaz seguramente no estaba solo, debe haber estado acompañado por, qué sé yo, sus ministros, su consejero, su familia a lo mejor. Entonces Isaías le dice: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, Dios les dio la oportunidad de pedir una señal y ustedes no quieren. O sea, ¿van a irritar a Dios también rechazando una señal? Entonces ahora viene el versículo 14. Y se me escondió el versículo 14. Aquí está. Por tanto, dice el profeta Isaías, el Señor mismo os dará señal. Entonces, esto es muy importante porque, primero, ¿de qué señal se está hablando? Se está hablando de una señal que Dios va a dar ¿a quién? Al rey Acaz y a la corte, a la dinastía davídica. Entonces esta tiene que ser una señal que se cumpla en los días de Acaz. No puede ser una señal que se cumpla 700 años después. Es una señal que tiene que cumplirse en los días de Acaz. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque Acaz necesitaba saber que efectivamente Dios lo iba a salvar del ataque de estos dos reyes que venían del norte, de Siria y de Israel, de la tribu de Efraín. Y en este contexto entonces es que se da
en que Isaías predice el nacimiento de un niño. Ahora, vamos a detallar, ahora que ya sabemos el contexto y sabemos que Isaías está hablando de algo que tiene que cumplir en el tiempo de él, en el tiempo del rey Acaz. Ahora vamos a ir detalladamente comparando lo que está escrito aquí en Isaías con lo que Mateo escribe en el Nuevo Testamento y también vamos a mirar algunos problemas de traducción en la Reina Valera. Entonces, el texto hebreo dice la gen yiten Adonai hu lechem ot. Por lo tanto, dará el Señor, Adonai, ¿no es cierto?, él mismo a vosotros una señal. ¿Y cuál es esa? ¿Y en qué consiste eso? Dice, Hine alma hará ve yoledet ben. He aquí la muchacha, no una muchacha, es la muchacha que está embarazada. Alma hará. Hará es un adjetivo, significa embarazada. Y no hay, entonces literalmente sería la muchacha embarazada, pero en hebreo, en el tiempo presente, se omite el verbo ser y estar. Así es que en realidad esta construcción gramatical, si uno la lee normalmente en hebreo, todo el mundo la va a entender como diciendo, he aquí, la muchacha está embarazada y dará a luz un hijo. Entonces vean, primero se habla de la muchacha. De hecho, en eso la Reina Valera lo hace bien al traducir. Dice la Virgen, pero coloca el artículo definido, la muchacha. Que esto es distinto a lo que va a traducir Mateo, a lo que va a decir Mateo. Mateo dice, una virgen concebirá, en algún momento una virgen concebirá. Cuando el texto hebreo no dice eso, dice primero la muchacha, y cuando dice la muchacha, está hablando de una muchacha bien específica. No es una muchacha, es la muchacha. Alguien que las personas que están escuchando esto conocen, es alguien que es determinada, la conocen. Y no dice concebirá, dice la muchacha está embarazada. Ya estaba, en ese momento la muchacha ya estaba, no es en el futuro, es en el presente. Y dará a luz un hijo. Y hasta aquí no hay nada de extraordinario, porque efectivamente las muchachas jóvenes en edad de procrear se casaban, quedaban embarazadas y daban a luz hijos. Eso es lo normal, es la ley de la vida, es así como sucede. Ustedes saben, las abejitas y todo eso, ¿no? Es así que sucede. Entonces, hasta aquí todavía no es la señal. Continúa el versículo, dice, Vekarat Shmo Immanuel. Y llamará, y aquí si lo leemos en tercera persona, tiene que ser tercera persona femenina. Entonces, y ella llamará su nombre, el nombre del niño, Immanuel, Dios está con nosotros.
o si ustedes quieren, con nosotros está Dios. Entonces vean, si leemos el verbo karat como la tercera persona singular en femenino, lo que quiere decir es que la propia madre del niño va a llamar, le va a poner el nombre y le va a poner el nombre: con nosotros está Dios. Y ese nombre no se refiere a que el niño sea Dios, significa que, según el contexto de Isaías 7, que Dios está con su pueblo, en el sentido que Dios está protegiendo a Jerusalén, está protegiendo a Judá, y estos dos reyes no van a ganar. Y vean, esto es súper importante, porque en este capítulo los nombres traen mensajes. El nombre de Isaías trae un mensaje, el nombre del hijo de Isaías traía un mensaje, y ahora el nombre del bebé trae un mensaje, el mensaje de que Dios no ha abandonado su pueblo. Dios está con Jerusalén, está con Judá. No va a ser destruido. Pero este nombre, Manuel, no quiere decir que el niño sea Dios. Y esto no es un versículo que sea una profecía para 700 años después de Isaías. Ni siquiera es una profecía mesiánica. Es simplemente una señal que Dios da para Acaz y su corte. Pero todavía no es esa la señal. Hay otro detalle. El verbo karat también se puede leer en segunda persona del singular, haciendo un pequeño cambio vocálico. Y en ese caso, los intérpretes dicen que Isaías le está diciendo a la madre del niño, a la mujer que está embarazada, a la muchacha que está embarazada, él se dirige ahora a la mujer, que debe estar ahí, debe estar en el grupo, probablemente la esposa de Acaz en esta interpretación. Y le dice: mira, y tú le vas a poner este nombre a tu niño. ¿Por qué? Verso 15. Verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, va a crecer en oposición a que no va a morir. ¿Cuáles eran las expectativas de Acaz? Las expectativas de Acaz es que van a venir estos dos reyes y nos van a aniquilar, nos van a destruir, nos van a matar a todos. Pero el profeta le está diciendo: no. Mira, aquí hay una joven que está embarazada y que va a dar a luz. Y su hijo no va a ser muerto, así como ustedes no van a ser muertos. Su hijo va a crecer. Y de hecho, va a crecer en abundancia, comiendo mantequilla y miel, hasta que aprenda a desechar, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, este niño va a crecer, y esa es la señal. La señal no es un niño que se llame Manuel. Eso lógicamente es una forma de afirmar el mensaje y de traer esperanza, sino que finalmente la señal de la veracidad de lo dicho por el profeta es que el niño que va a nacer en ese momento de crisis va a crecer, y va a crecer en un ambiente de abundancia. Y esto es completamente distinto entonces a lo que entiende Mateo. Lo que hace Mateo es tomar la traducción al griego, que es afortunada para él, ¿no? Para Mateo, y hacer una relectura de este pasaje y darle un significado mesiánico que en principio no tiene. No hay nada en este capítulo que indique que el versículo 14 tiene que ser interpretado mesiánicamente.
Pero Mateos relee este pasaje y lo aplica a el nacimiento de Jesús. Eso es lo que hace, lo hace una relectura. Ahora, para terminar ya, porque esto se está volviendo muy largo, para terminar de redondear el argumento y decir que esto sucede en la época de Isaías, vayamos al capítulo 8, al comienzo del capítulo 8. No voy a no voy a alargarme mucho. Dice así, Isaías capítulo 8, versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escriba en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. ¿Qué significa Maher Salal Asbaz? Significa apresurado botín, rápido presa. O sea, se entiende como que el enemigo está apresurado para tomar el botín y es rápido para ir contra la presa. ¿Mm? Eso es. ¿Mm? Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa. ¿Qué quiere decir me llegué a la profetisa? Quiere decir que tuvo relaciones sexuales con la profetisa. Es Isaías. Isaías tuvo relaciones sexuales con la profetisa. La profetisa probablemente era su esposa. Bueno, para que tenga relaciones sexuales con ella tenía que ser su esposa, ¿no? No vamos a pensar mal del profeta Isaías. Entonces me llegué a la profetisa. Entonces la profetisa es la esposa de Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. De nuevo aquí hay un niño que tiene un nombre con un mensaje. Y es hijo del profeta Isaías con la profetisa. Hay quienes dicen que estos versículos realmente están contando la misma historia que el versículo 14 del capítulo 7. Y vean lo que dice el versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, Asiria va a destruir a los dos reinos que estaban amenazando al rey Acaz. ¿Ok? Y fíjense lo que dice el mismo capítulo 8 en el versículo 18. Dice, he aquí yo, es el profeta Isaías el que habla, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Es decir, que está diciendo aquí el profeta Isaías, yo y mis hijos somos señales. Yo y mis hijos llevamos nombres que son mensajes de Dios al pueblo de Judá. Así es que todo calza. Parece que el niño que se llamaba Emanuel era tal vez el hijo de Isaías con la profetisa. Ok, espero no haber ofendido a nadie, espero no haber sorprendido demasiado a nadie. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, del capítulo 7 de Isaías podemos sacar una bellísima lección. Es un capítulo delicioso, es un capítulo bellísimo de cómo Dios cuida a su pueblo y cómo Dios cuida su pacto, cómo Dios cumple sus pactos. E incluso cuando hay un mal rey, cuando hay un mal dirigente y todo lo demás, Dios cuida a su pueblo. Y es una bellísima manera como Él transmite los mensajes a través de sus profetas. De Mateos podemos decir que lo que hace Mateos en
en sus relatos de infancia en el capítulo 1 del Evangelio, es construir un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una interpretación que viene, es una historia que viene a llenar un vacío en, en cierta historia o en cierto texto. Seguramente las personas no tenían muy claro cuál había sido el origen de Jesús. Y Mateo, para enfatizar el carácter mesiánico de Jesús, crea entonces esta historia de nacimiento a partir de una relectura de Isaías 7:14, interpretándola como profecía mesiánica, aunque nunca tuvo la intención ese texto de ser una profecía mesiánica. ¿Y cómo sabemos que Mateos crea esta historia? Porque tenemos otra historia de la infancia de Jesús, que es la de Lucas, que está presentada en el Evangelio de Lucas, y las dos historias son muy distintas. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ya hay suficiente material para que me apedreen esta noche. Y en fin. Así es que, de nuevo, ¿cuál es el gran mensaje de este video? Primero, uno, tenemos que estudiar en profundidad. Segundo, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y tercero, no quiero que nadie crea que le estoy tirando piedras a Mateo. Mateo lo que hace es recurrir a un recurso literario para pasar el mensaje que él tiene al mundo. ¿Y cuál es el mensaje que él quiere dar al mundo? Es Jesús el Mesías. Y para eso construye un relato que va a transmitir ese mensaje. A lo mejor lo transmite de una manera en que nosotros no estamos acostumbrados a que se transmitan mensajes. Nosotros a lo mejor queremos un discurso más directo. Mateo construye una narrativa que va a pasar el mensaje no directamente por las palabras, sino por sus símbolos. Y en eso se parece a Isaías, que Isaías no solamente pasa mensajes a través de las palabras que él dice, sino que a través de los nombres simbólicos de sus hijos. ¿Ok? Entonces, y nosotros también tenemos que aprender a distinguir entre el significado literal de un texto y relecturas que le puedan hacer autores posteriores. Eso espero no haberlos desilusionado demasiado, y a pesar de todo, permítanme desearles un Shabbat Shalom, que la protección de Dios, que los cuidados de Dios sean concretos para nosotros, tal como fueron concretos para Acaz, para el impío Acaz, a través de señales concretas en los hijos del profeta Isaías. Nos vemos. Chao, chao.